Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Bien, entonces, el día lunes tenemos la sesión 8.2, hoy jueves tenemos la sesión 8.3, o sea, vamos a cerrar lo que es la semana 8 y vamos a cerrar lo que es integrales triples, ¿sí? Entonces, hemos visto cómo se describir un sólido en coordenadas esféricas, es- eh, también cartesianas y cilíndricas, ¿no? Luego hemos definido la integral triple en coordenadas esféricas. Una vez que hicimos eso, pasamos a ver las aplicaciones. Las aplicaciones, las aplicaciones de la integral triple. Entonces nos quedamos viendo algunas de ellas, ¿no? Habíamos visto volumen y masa. Entonces habíamos visto el volumen de la integral triple y habíamos dicho que hay que ver las aplicaciones como una oportunidad más de seguir practicando nuestras integrales triples. Y lo bueno es que las integrales triples no solamente son de un solo tipo, pueden ser cartesianas, pueden ser esféricas, pueden ser cilíndricas. Entonces, eso hace que el estudiante esté en constante práctica con respecto a la integral triple. Bien, trabajamos el volumen. Por ejemplo, acá el volumen se calcula mediante una integral triple en coordenadas cartesianas. Luego desarrollamos la tarea que habíamos dejado, lo hicimos en coordenadas esféricas, ¿no? El otro ejercicio de la tarea lo hicimos en cartesianas. Bien. Ojo, ya no subí la solución al foro porque los he resuelto y acá están, ¿no? Bien. Y luego vimos la masa. Para ello teníamos que observar que la integral triple es la misma, sino que la función va a ser la densidad. Bien. Entonces, las unidades de la densidad son unidades de masa por unidad de volumen, en este caso. Entonces, vimos este ejemplo que se desarrolló mediante coordenadas cartesianas. Vimos este otro que también se desarrolló en coordenadas cartesianas. Y pasamos a ver lo que era el centro de masa. Para definir el centro de masa, primero nosotros estudiamos qué es el momento y cómo se obtiene el momento, los momentos de masa. Entonces, los momentos de masa respecto a los cartesianos son, si tengo el momento respecto al plano y z, entonces en el integrando debe ir multiplicando x a la densidad. Si calculo el momento respecto al plano xz, entonces debo multiplicar por y a la densidad. Y con respecto al plano XY, multiplico por Z a la densidad, ¿no? Ahí. Y de esa manera hemos obtenido los momentos. Con estos momentos, nosotros definimos el centro de masa, ¿no? El centro de masa es un punto del espacio. Tiene abscisa, ordenada y cota. Entonces, la abscisa se calcula como momento respecto al plano YZ sobre la masa. La ordenada Y, momento respecto al plano XZ sobre la masa. Y la cota, o la tercera componente, es momento de X sobre Y sobre la masa.
Bien, entonces ocurre que el centro de masa teóricamente es un punto del sólido donde se concentra toda la masa. O sea, podemos representar al sólido como un punto del espacio, como si fuese un punto. Pero en ese punto estaría toda la masa, concentrada toda la masa del sólido. Ahora, un sólido puede ser que rote, ¿no? Con respecto a uno de los ejes coordenados. Entonces, cuando se produce esa rotación, hablamos de los segundos momentos de masa, o también conocidos como los momentos de inercia. Entonces, ahí tenemos los momentos de inercia. Y los momentos de inercia, como se trata de ver que rota, cómo rota el sólido, se calcula respecto, ya no a los planos cartesianos, sino respecto a los ejes coordenados. ¿Sí? Entonces tenemos el momento de inercia con respecto a X, ¿no? Observa que viene a ser integral triple sobre E de y cuadrado más z cuadrado por rho de x y z. El momento de inercia respecto al eje y viene a ser x cuadrado más z cuadrado por la densidad. El momento de inercia respecto al eje z es parecido al que habíamos definido como momento polar cuando trabajamos con los momentos de inercia en las integrales dobles o de una región plana, ¿no? Ahí. Bien. Entonces, eh, comenzamos a calcular, en este caso, el centro de masa del sólido S, ¿no? Que está acotado por el paraboloide z igual 4x cuadrado más 4y cuadrado, que está en la parte inferior, y el plano z igual a 16, que estaría en la parte superior. Y me dicen que la densidad es constante e igual acá. Y la sugerencia es que usemos coordenadas cilíndricas para calcular el centro de masa. Bien. Si queremos el centro de masa, observa que acá está acá está el punto que representa el centro de masa. Y está cómo debemos hacerlo, qué debemos calcular. Bien, entonces, la densidad es constante igual acá. Entonces, en la masa sería la densidad por diferencial de volumen. Sale la constante. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como la sugerencia es trabajar en coordenadas cilíndricas, debemos proyectar el sólido al plano XY. Y para hacer eso, debemos plantear lo siguiente, ¿no? En primer lugar, determinar el valor de este Y. Y este Y viene a ser simplemente la coordenada de este punto.
¿Ok? Si conociese ese y, ya sabría quién es la proyección. Ahora, nosotros observamos que eh, como z es igual a 16, igualamos 4x cuadrado más 4y cuadrado igual a 16. Sacamos cuarto y nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 2 cuadrados. Pero como estamos en el plano z y, x es igual a 0, quedándonos que y es igual a 2. Bien, entonces observamos que y vale 2. Entonces acá este y es igual a 2. Por lo tanto, se proyecta en un círculo de radio 2. En consecuencia, R varía desde 0 hasta 2, teta de 0 a 2pi y z. Z va desde el paraboloide, que es 4x cuadrado más 4y cuadrado. 4 veces x cuadrado más y cuadrado. Pero esto justamente es r cuadrado, por lo tanto va de 4r cuadrado hacia 16. Ahí está. Orden de integración de z de r de teta, de z de r de teta, eh, y planteamos de integrar. Sacamos la constante k y solamente integramos esto. Bueno, y según lo que me comentaron, ustedes me dieron la respuesta, ¿no? 100 veces 53,0965 por k. Si gusten, alguien puede verificar nuevamente el resultado, ¿no? Y eso fue lo que tuvimos en la clase anterior con respecto a la masa. Bien, dijimos también que debido a la simetría, debido a que el sólido es simétrico respecto al eje Z, entonces el momento con respecto al plano YZ y el momento con respecto al plano XZ son iguales a cero. Entonces, ojo, si bien es cierto, esto lo damos como propiedad, pero luego lo vamos a calcular y verificar que en efecto sale cero. ¿Sí? Bien. Bueno, ustedes me van a ayudar a calcular. Ya tenemos la masa. Entonces, vamos a calcular el momento respecto a YZ. Entonces, el momento respecto a YZ viene a ser integral triple sobre el sólido por X por la densidad. Bien, entonces momento respecto a YZ sería X por la densidad por diferencial de Z, diferencial de R, diferencial de teta. Entonces, este momento sería integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, integral de 0 a acá no es 0, acá es 4r cuadrado hacia 16. Listo. Ahora, estamos trabajando en coordenadas cilíndricas. X
X viene a ser R coseno de teta. Rho. Rho viene a ser la densidad. La densidad es K. La sacamos de la integral. Muy bien. Entonces tenemos X, la densidad. Y ahora viene el jacobiano. Entonces sería R cuadrado, ¿no? Diferencial de Z, diferencial de teta, perdón. Diferencial de R, diferencial de teta. Ahí. Estoy bien esto. De Z, de R y de teta. Bien. Ojo, quedaría R cuadrado. Quedaría R cuadrado. Entonces calculen con R cuadrado. R cuadrado coseno de teta. Entonces, a ver, todos atentos. Este R multiplica este R y sería R cuadrado, ¿sí? Entonces la integral calculen integrando R cuadrado por coseno de teta, ¿sí? Por de Z, de R y de teta, ¿sí? Calculen eso, por favor. Bien, ¿cuánto sale, jóvenes? Ojo, el K no lo pongan, el K pónganlo al final. Luego te lo voy a copiar esto. Ojo, el momento respecto a IZ es K veces integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, integral de 4R cuadrado, y acá raíz de 5 menos, perdón, es 16, no 16 que estoy escribiendo. Y acá queda así, R cuadrado por coseno de teta por de Z de R y de teta. Y jóvenes, ¿cuánto sale? Bueno, no lo van a calcular ya. Ahí está, gracias. Cero, gracias. Ese es lo que esperaba. Cero. Muy bien. Entonces ya se está verificando, miren. Este ya se está verificando. De acá. Ahora, momento respecto a XZ, ¿no? Entonces sería acá, ojo, XZ significa, bueno, integral triple sobre el sólido S. Y Sebastián, gracias. Ahora vamos con la otra. También va a salir cero. Acá recuerda, sería Y por la densidad por diferencial por el volumen, ¿no? Entonces tenemos el momento respecto a XZ
integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, integral de 4r cuadrado hacia 16, y acá sería el momento respecto a xz sería y, que multiplica a la densidad, que es k, por diferencial de z, de r y de teta, ¿no? Ahí. Bien, entonces acá sería así. Y, ojo, es r seno de teta. Entonces el momento queda así. Integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, integral de 4r cuadrado hacia 16, y acá sería y, r seno de teta. Por el jacobiano sería r cuadrado seno de teta por dz de r y de teta. Y nos estamos olvidando la constante, afuera. También tiene que ser cero. Cero, así es, cariño. Gracias. Entonces, comprobadísimo. Comprobado este resultado. Vamos a encerrarlo en color verde. Entonces, ya saben, si el eje de simetría es z, entonces, perdón, hay simetría respecto a uno de los ejes, en este caso z. Entonces, el momento respecto a y es 0, el momento respecto a xz es 0, como lo hemos verificado. Ahora, el momento respecto a xy. Entonces sería z, entonces respecto a xy sería, de una vez saco la densidad que es k, integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, integral de 4r cuadrado hacia 16, y acá sería z. Z no tiene equivalente en coordenadas polares, ¿no? Z por el jacobiano, ¿sí? Por dz, de r y de teta. Esto sí no tiene por qué ser cero, ¿ok? Listo. 1072,33. 1072,33. Unidades, no, esto simplemente, ¿ok? Vayan copiando, por favor.
Bien, entonces ahora en la siguiente diapositiva vamos a determinar el centro de masa. El centro de masa es así, ¿no? Acá tenemos un momento respecto a YZ sobre la masa, momento respecto a XZ sobre la masa, momento respecto a XY sobre la masa. Y esto nos ha salido 0, 0, y ahora acá, 1072 sobre 33,33 sobre la masa 100,53. Y eso era lo que nos pedían, ¿no? Ahí está. Entonces, de acá en adelante, cuando vean la simetría con respecto a uno de los ejes, ya saben a quién hacer cero directamente y se ahorran cálculos, ¿no? Bien, capturen esto y ya pasaremos al siguiente problema. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. Entonces, si nosotros leemos bien, observen que es el mismo sólido del caso anterior.
Bien, entonces esto nos piden el momento de inercia respecto al eje del sólido. Eh, bien, si bien es cierto, nos piden solamente respecto al eje del sólido, pero luego vamos a calcular el resto de momentos de inercia para sacar conclusiones, ¿sí? Por favor, atentos. Es el mismo problema, entonces ya vamos a avanzarlo un poco más rápido porque ya tenemos la proyección del sólido al plano XY y en coordenadas polares para luego pasarlo a cilíndricas, ¿sí? Entonces, vamos a identificar en primer lugar quién es el eje del sólido, porque en la teoría que nosotros hemos visto, en ningún momento nos hablan de eje de sólidos, nos dicen simplemente los momentos de inercia respecto a los ejes coordenados. Entonces quiere decir que uno de estos ejes va a ser el eje del sólido. Bien. Entonces vamos con el ejercicio. La gráfica es la misma. Bien, entonces. Habíamos visto que se proyecta acá a y igual a 2 en el plano ZY. Bien, listo. Entonces, para entender lo del eje del sólido, bien, entonces vamos a pensar en esta sección plana, en esta región plana, que sería una sección longitudinal, de nuestro sólido, de esta manera. Y vamos a ver que nuestro sólido es un sólido de revolución. Y esta región plana la hacemos rotar alrededor del eje Z, ¿no? Entonces, Z viene a ser el eje de giro. Y al ser el eje de giro, significa que el sólido es simétrico respecto a este eje, ¿no? Como es el eje de giro, al girar alrededor del eje Z esta región plana, se va a generar el sólido. Entonces, eso indica que el sólido es simétrico respecto a Z. Entonces, el eje del sólido es el eje de giro. Es el eje de giro. Entonces queda claro que el eje de giro es el eje del sólido. Por lo tanto, se trata de calcular momento de inercia respecto al eje Z. Entonces sabemos que esto es la integral triple sobre el sólido S y acaba x cuadrado más y cuadrado por la densidad por diferencial de volumen. Bien, entonces, en el ejercicio anterior mostramos que la proyección es el círculo de radiador, ¿no?
Listo, se trata de calcular esto. Muy bien, entonces acá sería 2 y por acá 2. Entonces, ojo, del ejercicio anterior, ¿ah? Por si acaso. Pero de todas maneras, de acá se ve, ¿no? Este es R igual a 2 y acá está R igual a 0. R varía desde 0 hasta 2. Teta varía desde 0 hasta 2pi. Y Z ya vimos que va desde el paraboloide hacia este techo. Y acá habíamos visto que es 4R cuadrado. Y en coordenadas cilíndricas. Y esto sigue siendo Z igual a 16. De 4R cuadrado hacia 16. ¿Sí? Bien, entonces el momento de inercia sería así. 0 a 2pi, 0 a 2, 4R cuadrado hacia 16. Y, ojo, en coordenadas polares, x cuadrado más y cuadrado es R cuadrado. Esto va a ser R cuadrado. ¿Ok? Entonces sería R cuadrado por la densidad que es K. Esa densidad la extraigo, la pongo acá. Por el jacobiano, por de z, de r y de teta. Entonces observen que en el integrando va a ir simplemente r cubo. Entonces acá solamente pongan r cubo. Y sería r cubo por de z de r de teta. Entonces por favor calculen el momento de inercia respecto al eje z. Bien, Kelvin. 134,041, ¿ok? 134,041. Listo. Ahora, acá termina el problema, ¿ya? Acá termina este problema. Bien, pero adicionalmente vamos a calcular los otros dos momentos para sacar conclusiones. ¿Qué pasa cuando el sólido es simétrico respecto a uno de los ejes? Entonces, adicionalmente, vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje X. Y sabemos que esto es así. Y cuadrado más z cuadrado por la densidad por diferencial de volumen. ¿Sí? Y por acá, el momento de inercia respecto a Y. Integral triple de x cuadrado más z cuadrado por la densidad por diferencial de volumen.
Bien, entonces acá el momento de inercia con respecto a x sería así, ¿no? Integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, integral de 4r cuadrado hacia 16, y cuadrado. Recuerda que y cuadrado viene a ser r cuadrado por seno cuadrado de teta. R cuadrado por seno cuadrado de teta. Más z cuadrado. Z no tiene equivalente en coordenadas polares. Muy bien. Todo esto multiplicado por r, por el jacobiano. Todo esto multiplicado por el jacobiano. La densidad es K. Esa la ponemos afuera. Y acá sería diferencial de Z, diferencial de R y diferencial de teta. Entonces, el K lo ponen fuera, si calculan en desmos, ¿sí? Y acá, mira, multiplica el R, sería R cubo por seno cuadrado de teta más Z cuadrado por R. Calculen esto. Y ahora, a ver, ya lo calcularon ahí, perfecto. Sale 12.934. 12.934,98, ¿ya? Veces K. Y el otro momento va a quedar así. El otro momento va a quedar así. K afuera, integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, integral de 4r cuadrado hacia 16, y acá en lugar de seno va a ir coseno simplemente. Entonces sería r cuadrado por coseno cuadrado de teta más z cuadrado por el jacobiano por dz de r y de teta. Calculen eso también, por favor. Ahí está. Espero que salgan iguales. El mismo. Perfecto. Perdón. Entonces es 12.934, coma, bueno, vamos a copiar el mismo. Entonces, como el sólido es simétrico respecto al eje Z, ¿no? Entonces, como S es simétrico respecto a Z, entonces los momentos de inercia respecto a X será igual al momento de inercia respecto a Y. Esa es la conclusión. ¿Ok? Capturen eso, por favor.
Bien, entonces miren jóvenes, es, es muy distinto cuando te dicen, ¿no? En la parte teórica, si el sólido es simétrico respecto al eje Z, entonces los momentos respecto al plano YZ y XZ son cero. Y los momentos de inercia respecto a los otros ejes son iguales. Lo que te dan en forma teórica, a veces no lo escuchas o simplemente no le prestas atención. Pero cuando en el ejemplo lo hacemos, ahí es más significativo. Entonces, por eso es que, aparte de lo que me pedía, que era el momento de inercia respecto al eje Z, entonces adicionalmente hemos calculado los momentos de inercia respecto al eje X y al eje Y, simplemente para concluir que cuando el sólido es simétrico respecto a uno de los ejes, entonces los momentos de inercia van a ser iguales respecto a los otros ejes. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces vamos con otro ejemplo. Acá por si acaso puede darse estos casos, ¿no? Creo que es bueno indicarlo. Ustedes podrán de forma análoga trabajar. Entonces hemos trabajado algo así, ¿no? Un sólido simétrico al eje Z. Pero también pudo darse este caso, ¿no? También pudo darse este caso. Entonces de forma análoga ustedes pueden generalizar el resultado. Entonces acá, por ejemplo, podríamos decir, en este caso hemos visto que el momento respecto al plano YZ es igual al momento respecto al plano XZ iguales a cero, ¿no? Acá, ¿cómo sería? Acá sería el momento respecto al plano XZ igual al momento al plano, perdón, el Y. Acá sería momento al plano XZ igual al momento al plano YX igual a cero. Y acá momento al plano XY igual al momento al plano YZ, ahí serían iguales a cero.
Y además acá, los momentos de inercia respecto a X igual al momento de inercia respecto a Y. Acá, el momento de inercia respecto a Y, perdón, momen- momento de inercia respecto a Y igual a momento de inercia respecto a Z. Y acá, momento de inercia respecto de X igual al momento de inercia respecto de Z. ¿Sí? Copien esos detalles también. Preguntas, consultas, no duden en hacerlo, jóvenes y señoritas. Bien, vamos con otro ejemplo. Dice, una empresa fabrica una pieza metálica que se representa como un sólido limitado por las superficies de ecuaciones 4z igual a x cuadrado más y cuadrado, paraboloide, que ir indicándolo. Y acá, esfera de radio 5. Y centro, el origen de coordenadas. Bien, entonces, esas son las superficies que limitan al sólido. Además, me dicen que la densidad en kilogramos por metros cúbicos en cada punto P es igual a la distancia del punto P hacia el plano XY. Entonces, miren, ahí aclaremos algo rapidito. Si yo tengo un punto en el espacio, acá, ¿cómo es que se ubica este punto? Entonces, este punto se ubica de la siguiente manera. Si este es el punto X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, acá avanzamos desde el origen X unidades. Acá en el origen avanzamos Y unidades. Intersectamos perpendicularmente estos dos segmentos y nos ubicamos acá, en la proyección del punto en el plano XY. Y de ahí subimos Z unidades. Subimos Z unidades. Y nos ubicamos en el punto. ¿Ok? Ahí. Entonces, observamos que Z es la distancia del punto al plano XY. Anoten esto ya. Z es la distancia, o sea, aquí va el punto P. Del punto P, X, Y, Z,
al plano XY. Z es la distancia del punto P al plano XY. ¿Ok? Sí, perdón. Entonces, dicho eso, vayan capturando esto, la densidad dice que es igual a la distancia del punto P hacia el plano XY, o si es igual a Z. Es igual a Z. Vayan anotando eso que lo voy a borrar. Bien, entonces, y ya tenemos que la densidad es Z. Voy a borrar esto. Ahora graficamos el sólido. Bien, entonces tenemos acá un paraboloide. Y acá tenemos la esfera. Acá tenemos como máximo valor raíz de 5, porque es una esfera de radio 5, concentra en el origen. Entonces, desde el origen hasta acá hay raíz de 5 unidades. Bien,
Entonces, arriba tenemos la esfera y abajo el paraboloide. Listo. Entonces, nos piden las coordenadas del centro de masa, ¿sí? Vamos, la coordenada X, no, vamos a las coordenadas, ya mejor, del centro de masa, para hallar X y Z, porque por la simetría que estamos viendo, va a ser rápido. Y el momento de inercia respecto al eje de la pieza. Y también vamos a calcular los otros momentos, porque por simetría también vamos a calcular solo dos. Y los otros dos van a ser iguales, ¿no? Bien, entonces, lo que necesitamos es proyectar. De hecho, que se va a proyectar en un círculo esto. Esto se va a proyectar en un círculo. Entonces, al proyectarse en un círculo, necesitamos saber el valor del radio. Y nos concentramos nuevamente en el plano Z y Y. ¿Sí? Entonces debemos resolver el siguiente sistema. 4z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 5. ¿Cómo? 4z es x cuadrado más y cuadrado, entonces lo reemplazo acá y sería 4z y tendríamos z cuadrado más 4z menos 5 igual a 0. Al resolver esto lo que vamos a obtener es el valor de z, en qué valor se corta el paraboloide con la esfera, ¿no? Bien, esto es 4z. Factorizamos y tenemos z más 5 por z menos 1 igual a 0. Z más 5 por z menos 1 igual a 0. Entonces de acá tenemos que z es igual a menos 5 o que z es igual a 1. De hecho, por lo que estamos observando en la gráfica, z es positivo. Entonces, z vale 1. Quedamos con z igual a 1. Ahora, en XY, proyectamos esto al plano X, YZ. En YZ, observa que X vale 0. Utilizo la ecuación 4z, X cuadrado más Y cuadrado. Pero como z es igual a 1, quedaría así. 4 por 1, X vale 0. Sería 0 más Y cuadrado. Entonces, Y es igual a 2 o Y es igual a menos 2. Entonces, de acá, Y cuadrado es igual a 4. Entonces, Y es igual a 2 o Y es igual a menos 2. Bien. Entonces, quiere decir que se proyecta un círculo de radio 2. Entonces, proyectamos el sólido, proyectamos la pieza a XY. Entonces viene a ser un círculo de radio 2. Entonces R va desde 0 hasta 2. Teta va de 0 a 2pi. Teta va de 0 a 2pi. Bien. Ahora, la variación de Z. Observa, va del paraboloide hacia la esfera. El paraboloide es 4z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces viene a ser z igual r cuadrado sobre 4. Bien, y la esfera, observa que es y cuadrado más z cuadrado, perdón, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 5. Entonces despejamos z y tenemos que z de raíz cuadrada de 5 menos x cuadrado más y cuadrado.
¿ok? Pero x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Entonces z es igual a raíz de 5 menos r cuadrado. Listo, tenemos la variación para z. Tenemos la variación para z. Entonces, desde r cuadrado cuartos hacia raíz de 5 menos r cuadrado. Y prácticamente tenemos ya un 80% del problema, ¿no? Porque tenemos los límites de integración. Ahora lo que tenemos que recordar es las fórmulas de los momentos de inercia, los momentos de masa. Bien. Entonces, primero calculemos la masa. Entonces, la masa viene a ser, ojo, la densidad la hemos determinado al inicio nada más. Entonces, la masa es la integral triple sobre el sólido, ¿no? Y acá tenemos la densidad por diferencial de volumen. Entonces sería integral, orden de integración de z de r de teta, 0 a 2 pi, de 0 a 2 r, y z de r cuadrado sobre 4, y raíz de 5 menos r cuadrado. La densidad z por el jacobiano r por dz de r y de teta. ¿Cuánto sale esto? Bien, 16,76, ¿ya? Ok, 16,76. Ya tenemos la masa. Entonces, ahora, por la simetría del sólido, tenemos que el momento respecto, hay que ponerlo acá arriba para que alcance. Tenemos que el momento respecto a xz es igual al momento respecto a yz, y esto es igual a 0. Entonces, vamos a calcular el momento respecto a xy. Entonces tenemos acá, recuerda, integral triple de z por la densidad por diferencial de volumen. Integral de 0 a 2 pi, integral de 0 a 2, integral de r cuadrado sobre 4 hacia raíz de 5 menos r cuadrado. Bien, la densidad, ojo, de z, por este z queda z cuadrado. Ahora, por el jacobiano, por dz de r y de teta. Bien, gracias Luz Karina, 21,95. En el problema solamente me pedía X raya, ¿no? X super raya.
Entonces ahora tenemos esto, mira. 0 es la respuesta de lo que nos pedían al inicio. Ordenada 0. Y la cota es 21,95 sobre 16,76. Ahí está. Capturen hasta ahí. En la siguiente diapositiva vamos a calcular todos los momentos de inercia. Pero primero el momento de inercia respecto al eje de la pieza. Observemos que el eje de giro es el eje Z. Por lo tanto, el eje de la pieza será el eje Z. Bien, entonces, queda claro que el eje de giro es el eje... bueno, hay que hacer el dibujo, ya para terminar. Pero que estos ejercicios son extensos en la explicación. Realmente, si uno no lo explica, pues va a ser rápido, ¿no? Pero en la explicación sí demandan tiempo. Entonces, tenemos en el plano Y Z, entonces tenemos esta región, Y, Z. Y esto gira en torno al eje Z. Y de esa manera, pues se forma todo el sólido, ¿no? Todo el sólido. Más, más acá. Se forma todo el sólido, ¿no? Entonces, como el eje de giro es el eje Z, entonces ese es el eje, entonces ese es el eje del sólido. Bien, entonces el momento de inercia respecto al eje Z viene a ser. Entonces el momento de inercia respecto al eje Z viene a ser. Un momento, chicos.
integral triple sobre el sólido, y acá va x cuadrado más y cuadrado por la densidad por diferencial de volumen. Entonces sería integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, integral de r cuadrado sobre 4 hacia raíz de 5 menos r cuadrado, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado por z por el jacobiano por diferencial de z, diferencial de r y diferencial de teta. ¿Sí? Listo. Entonces calculan eso y de paso voy escribiendo los otros momentos de inercia, porque una vez que ustedes han ingresado esto, solamente hay que cambiar datos, ¿no? Entonces, el momento de inercia respecto al eje X viene a ser integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, integral de r cuadrado sobre 4, raíz de 5 menos r cuadrado, ¿sí? Y acá sería, recuerda, y cuadrado más z cuadrado por la densidad que es z por el jacobiano, ¿no? Por de z, de r y de teta. Ojo, hay que escribir esto en coordenadas polares. Y acá abajito voy a poner y el momento de inercia respecto al eje y sería integral. De hecho que van a ser iguales, ¿no? Por lo analizado en el ejemplo anterior. De 0 a 2, integral de r cuadrado sobre 4, raíz cuadrada de 5 menos r cuadrado, y acá viene a ser x cuadrado más z cuadrado, perdón, más z cuadrado, por la densidad z, por el jacobiano, que es r, por diferencial de z, diferencial de r, diferencial de teta. Entonces, observa, este y viene a ser r cuadrado seno cuadrado de teta, más z por z, observa, z cubo, vaya, primero que hay que hacer esto, sería acá, más z cuadrado, ¿ok? Por r. Entonces acá quedaría así, r cubo por seno cuadrado de teta por z más z cubo por r. Eso tienen que reemplazar. Y acá sería r cuadrado por coseno cuadrado de teta, ¿no? Más, bueno, z cuadrado por r, ¿sí? Multiplicamos por r y sería r cubo por coseno cuadrado de teta por z. Ah, no, acá no. A ver, acá sería también por z, ¿no? Acá me he olvidado poner z acá. Acá es por z. Acá también, ¿no? Acá hay un z. Ahí, sí. Pero está bien, ¿no? Sí, está bien. Y acá sería r cubo por coseno cuadrado de teta por z más z cuadrado por r. Esos son lo que deben ingresar. Son idénticos, sino que en lugar de seno cuadrado, acá está coseno cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces, los resultados deben ser iguales, como ustedes lo van a verificar. Entonces, espero sus respuestas de estos dos momentos de los tres. No falta el momento de inercia respecto a z también, ya para concluir. Bien, a ver, tenemos ahí. Gracias, perfecto, John. Entonces, tenemos acá. Gracias, Luz Karina. Coinciden, perfecto. Acá tenemos 23,04 y acá esto sale 43,35 y acá también 43,35. Esto ratifica las observaciones hechas en el ejemplo anterior, ¿no? De repente encuentro información que esto se cumple solamente cuando el integral es continuo, pero en este caso no hay ningún problema, hay continuidad, aparte que la densidad siempre es continua, ¿no?
Bien, y las polinómicas, expresiones polinómicas, y cuadrado más z cuadrado o x cuadrado más z cuadrado, siempre son polinómicas, son continuas. Listo, jóvenes. Entonces, esto era lo que, con esto cerramos todo lo que es integrales triples, y observen que hemos practicado, igual que integrales dobles, hasta el cansancio, integrales triples, ¿no? Entonces, las aplicaciones son muy importantes porque se ven nuevamente un repaso de las integrales triples, pero ya en un contexto de volumen, masa, centro de masa, momentos de inercia, momento de centro de masa. Bueno, y esas son las aplicaciones que solamente vamos a ver nosotros, hay más, pero solamente estas se van a evaluar y estas se van a considerar, recuerden, para la PC3. ¿Sí? Listo, entonces eso es lo que hemos hecho en la clase de hoy. Entonces, en conclusiones, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, mira, que si tenemos nosotros un dominio de integración, un sólido simétrico respecto a, a los ejes coordenados, entonces no siempre, al calcular la integral triple, no siempre se obtiene dividiendo el sólido en sus partes simétricas y planteando esta integral, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso depende de la función, eso depende de esto. Si fuese constante, sí, como lo estamos viendo acá. Si fuese constante, sí cumpliría, ¿no? Entonces, eso está dividido en 8 partes de esta forma. Entonces, si tú calculas, si haces 8 veces la integral sobre este R sub s, no es lo mismo que decir la integral triple sobre todo el sólido. No, no es cierto. Pero eso sí se cumple cuando estamos calculando el volumen. ¿Por qué? Porque la función es constante. El f de x, y es constante. Bien, entonces, jóvenes, eso ha sido todo con respecto a la clase de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario final? A ver, hay una pregunta. Ok, perfecto, Kevin. Bien, entonces, jóvenes, esto ha sido todo. Con ustedes sería hasta mañana. Que tengan un buen día. Con su permiso, jóvenes, me retiro. Hasta luego. Ok, Sebastián, nos vemos. Nos vemos, Kevin. Chao.